Es el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX. Mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora, aquí en su noticiero fiscal. La cápsula informativa de este día es acerca del tema caso de no enajenación de bienes cuando se trate de una fusión o escisión de sociedades. El fundamento legal se encuentra en el artículo 14b. Inciso fracción 1. En el caso de fusión, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos. Inciso A. Se presente el aviso de fusión a que se refiere el reglamento de este código. Inciso B. Que con posterioridad a la fusión, la sociedad fusionante continúe realizando las actividades que realizaban esta y las sociedades fusionadas antes de la fusión, durante un periodo mínimo de un año inmediato posterior a la fecha en la que surta efectos la fusión. Este requisito no será exigible cuando se reúnan los siguientes supuestos. Supuesto 1. Cuando los ingresos de la actividad preponderante de la fusionada correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la fusión deriven del arrendamiento de bienes que se utilicen en la misma actividad de la fusionante. Supuesto 2. Cuando en el ejercicio inmediato anterior a la fusión, la fusionada haya percibido más del 50% de sus ingresos de la fusionante o esta última haya percibido más del 50% de sus ingresos de la fusionada. No será exigible el requisito a que se refiere este inciso cuando la sociedad que subsista se liquide antes de un año posterior a la fecha en que surte efectos la fusión. Inciso C. Que la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la fusión presente las declaraciones de impuestos del ejercicio y las informativas que en los términos establecidos por las leyes fiscales les correspondan a la sociedad o sociedades fusionadas correspondientes al ejercicio que terminó por fusión. Fracción 2. En escisión, siempre que se cumplan con los requisitos siguientes. Inciso A. Los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto de la sociedad escindente y de las escindidas sean los mismos durante un periodo de 3 años contados a partir del año inmediato anterior a la fecha en la que se realice la escinsión. Para los efectos del párrafo anterior no se computarán las acciones que se consideran colocadas entre el gran público inversionistas de conformidad con las reglas que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria y siempre que dichas acciones hayan sido efectivamente ofrecidas y colocadas entre el gran público inversionista. Tampoco se considerarán colocadas en el gran público inversionista las acciones que hubiesen sido recompradas por el emisor. Tratándose de sociedades que no sean por acciones, se considerará el valor de las partes sociales en vez de las acciones con derecho a voto, en cuyo caso el 51% de las partes sociales deberá representar al menos el 51% de los votos que correspondan al total de las aportaciones. Durante el periodo a que se refiere este inciso, los accionistas de por lo menos el 51% de las acciones que con derecho a voto o los socios de por lo menos el 51% de las partes sociales antes señaladas, según corresponda a la sociedad escindente, deberán mantener la misma proporción en el capital de las escindidas que tenían en la escindente antes de la escisión, así como en el de la sociedad escindente cuando ésta subsista. Inciso B. Que cuando desaparezca una sociedad con motivo de escinsión, la sociedad escindente designe a la sociedad que asuma la obligación de presentar las declaraciones de impuestos del ejercicio e informativas que en los términos establecidos por las leyes fiscales le correspondan a la escindente. La designación se hará en la asamblea extraordinaria en la que se haya acordado la escinsión. Cuando dentro de los 5 años posteriores a la realización de una fusión o de una escisión de sociedades se pretenda realizar una fusión, se deberá solicitar autorización a las autoridades fiscales con anterioridad a dicha función. En este caso, para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo, los contribuyentes estarán a lo dispuesto en las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. Para los efectos de este artículo, no se incumple con el requisito de permanencia accionaria previsto en el mismo cuando la transmisión de propiedad de las acciones sea por causa de muerte, liquidación, adjudicación judicial o donación, siempre que en este último caso se cumplan los requisitos establecidos en la fracción 13 del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
no será aplicable lo dispuesto en este artículo cuando, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se le otorgue a la escisión el tratamiento de reducción de capital. Tratándose de escisión de sociedades, tampoco será aplicable lo dispuesto en este artículo cuando, como consecuencia de la transmisión de la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital, surja en el capital contable de la sociedad escindente, escindida o escindidas un concepto o partida, o cualquiera que sea el nombre con el que se le denomine, cuyo importe no se encontraba registrado o reconocido en cualquiera de las cuentas de capital contable del estado de posición financiera preparado, presentado y aprobado en la Asamblea General de Socios o Accionistas, que acordó la escinsión de la sociedad de que se trate. En los casos en los que la fusión o la escisión de sociedades forme parte de una reestructuración corporativa, se deberá cumplir además con los requisitos establecidos para las reestructuras en la Ley del Impuesto sobre la Renta. En los casos de fusión o escisión de sociedades, cuando la sociedad escindente desaparezca, la sociedad que subsista, la que surja con motivo de la fusión o la escindida que se designe, deberá, sin perjuicio de lo establecido en este artículo, enterar los impuestos correspondientes o en su caso tendrá derecho a solicitar la devolución o a compensar saldos a favor de la sociedad que desaparezca, siempre que se cumplan los requisitos que se establezcan en las disposiciones fiscales, en las declaraciones del ejercicio correspondiente a la sociedad fusionada o a la sociedad escindente que desaparezcan. Se deberán considerar todos los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, porte total de los actos o actividades gravados y exentos y el de los acreditamientos, el valor de todos sus activos o deudas, según corresponda que la misma tuvo desde el inicio del ejercicio y hasta el día de su desaparición. En este caso, se considerará como fecha de terminación del ejercicio aquella que corresponda a la fusión o a la escisión. Lo dispuesto en este artículo solo se aplicará tratándose de fusión o escisión de sociedades residentes en el territorio nacional y siempre que la sociedad o sociedades que surjan con motivo de dicha fusión o escisión sean también residentes en territorio nacional. Radio Fiscal MX presentó la cápsula informativa Caso de no enajenación de bienes en fusión y escisión, por el contador público Pedro Linares Manuel, quien les invita a suscribirse al canal de YouTube Radio Fiscal. Así usted nos va a encontrar en YouTube como Radio Fiscal, para que usted entre y se suscriba. También le invito a que visite nuestro sitio oficial radiofiscalmx.xlxmx.com. Usted va a encontrar 5 secciones: noticiero fiscal, capacitación fiscal, trámites y servicios, contabilidad en línea, contador en línea. También usted puede escuchar nuestro podcast gracias a Anchor.fm, quien nos hace el favor de compartirnos en 6 plataformas, dentro de las cuales destacan Apple Podcast y Spotify. También usted podrá escribirnos cuando tenga algún problema en su trabajo, en su negocio. Si es un asunto contable o fiscal, escríbale al contador público Pedro Linares Manuel. Si su problema es de asunto jurídico, penal, laboral, civil o mercantil, escríbale a la licenciada Alison Ixel Wilson Pérez, quien es nuestra consultora jurídica. Muchas gracias a las personas que nos han hecho favor de llegar su correspondencia. Les hemos intentado responder a la brevedad posible. Gracias por las correspondencias enviadas. Les invitamos a los que no lo han hecho que por favor nos escriban. La consulta por correo no tiene costo, es totalmente gratis. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de escucharnos. Gracias a la comunidad latina de Estados Unidos que nos escucha por medio de las plataformas de YouTube, de Apple Podcast y de Spotify. Gracias a nuestro país, a nuestra República Mexicana, a los 31 estados a donde llega esta transmisión. Nos escuchan. Gracias por esa oportunidad que nos dan. Pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, muchas gracias de verdad a usted que al ver y escuchar este programa lo hace posible. Que tenga un excelente día.